Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el enojo. El enojo como expresión del malestar en la sociedad. El enojo y la tristeza pueden ir muchas veces de la mano, ¿sabes? Detrás del enojo puede haber tristeza. Ambos pueden ir relacionados con las pérdidas de todo tipo, con pérdidas reales, con pérdidas simbólicas, como ideales que no pudimos alcanzar, anhelos, deseos, necesidades, decepciones, desengaños. Jacques Lacan, un importantísimo psicoanalista, discípulo de Freud, plantea que el enojo surge como una reacción cuando el mundo no nos devuelve lo que creemos merecer. Cuando vivimos como injusticia, cuando el otro o la otra o la realidad no condicen con lo que esperamos. Podemos decir, entonces, que muchas veces, como una reacción ante el enojo, surge la agresión. La agresión implica una conducta, un acto que lleva consigo violencia, orientada a dañar o imponer nuestro dominio sobre alguien. Entonces muchas veces ese enojo que nos lleva a la agresión puede actuar como una descarga sobre nuestros semejantes en la vida cotidiana, sin que ellos sean responsables en realidad de nuestro enojo, de nuestras frustraciones. Y muchas veces también el enojo es un escudo para tapar emociones que son mucho más vulnerables, como el desamparo, la angustia, la tristeza, como les mencionaba. A veces ocurre que reprimimos las expresiones de enojo y de agresión por temor a perder el amor de alguna persona importante para nosotros, para nosotras. Cuando sucede esto, ese enojo se transforma en un sentimiento de culpa por ese mismo enojo vivido y dirigimos ese enojo y la agresión que nos genera contra nuestra propia persona. Ese enojo reprimido, esa agresión reprimida, al reprimirla, se vuelca contra nosotros mismos, contra nosotras mismas, a modo de autorreproche, de autocastigo, que a veces puede llevar en los casos más límites al suicidio, porque la hostilidad reprimida se vuelve en contra de la propia persona. Pichon Rivière, importantísimo, el gran pensador Pichon Rivière, fundador de la psicología social en la Argentina, creó un centro de asistencia al suicida. Es decir, preparó a personas para que atiendan los llamados telefónicos de algunas personas que querían suicidarse. Aquí tenemos que hacer una salvedad, Norma. Quien llama, al menos en general, ya está buscando o intentando ser ayudado o ayudada. El típico suicida no avisa. Entonces, como les contaba, alguien llamaba a estas personas preparadas del Centro de Atención al Suicida y decía que quería suicidarse. Quien lo atendía estaba asesorado o asesorada para decirle la siguiente pregunta: ¿a quién quiere matar? Y cuando esta pregunta se hacía del otro lado, se escuchaba explotar un llanto, porque
porque esta pregunta tocaba el centro del conflicto de esa persona que intentaba o quería suicidarse. Porque tocaba precisamente esta situación, que al suicidarse quería matar dentro de sí mismo, o queremos matar dentro de nosotros mismos, de nosotras mismas, a ese ser amado o amada, a quien también odiamos. Es una forma de preservar a ese ser amado dentro nuestro y al mismo tiempo de matarlo dentro nuestro. Yo he trabajado muchos años con chicos de la calle, por ejemplo. Los chicos abandonados tienen un enorme agujero afectivo, casi imposible de llenar, por ser abandonados, por no ser amados por sus seres queridos. Ellos se construían con un nivel de mucho enojo y también a veces con reacciones muy agresivas o autoagresivas. Vivían el mundo con una enorme desconfianza y se defendían poniendo distancia ante nosotros, a estas personas que íbamos a tratar de ayudarlos o ayudarlas y ser su sostén. En el fondo lo que temían es volver a querer a alguien, apegarse a alguien, ¿no? Y volver a ser otra vez abandonado o abandonada. Por eso la distancia que ponían era como un mecanismo defensivo para no volver a ser decepcionada o decepcionado afectivamente. Trabajábamos reuniéndonos en grupos, yo coordinaba esos grupos precisamente, y hablábamos y compartíamos lo que les pasaba en la convivencia entre ellas, entre ellos. Nos trataban, como les comento, con mucha desconfianza, por ese temor a volver a ser heridos sobre la herida que no habían podido curar. Charlábamos el otro día con vos, querida Norma, acerca de estos fenómenos sociales que suceden en tu río tercero, pero no solo en tu río tercero. El desapego, la violencia, el enojo, la indiferencia, ¿no? La falta de empatía. Que nos vivan a veces como marcianas o marcianos si somos amables y saludamos, etc. Este mal no ocurre solo en Río Tercero, sino que es el mal, ¿no?, que está afectando a toda la sociedad argentina y al mundo. Quizás porque nosotros somos del cuarto mundo, porque hay necesidades elementales que no están satisfechas, bueno, tenga una crudeza diferente, pero este mal, ¿no?, estos fenómenos sociales en los países del primer mundo también ocurren. Por supuesto que todas estas cuestiones están ligadas a gestiones y sistemas sociales, económicos y políticos, que producen estos síntomas. Los tomaría como síntomas. Pero como les decía, esto es un mal que atraviesa el mundo. Un mundo que propone antivalores. Es decir, que siembra individualismo, indiferencia, lazos antisolidarios, competitivos, soledad, anonimato, aislamiento. ¿Por qué? Porque nada mejor que separarnos, ¿no?, que no apoyarnos para dominarnos. Es decir, que lo que tenemos como tarea
es poder trabajar con la gente el reverso, ya que este sistema hace que la gente no se agrupe, no se una, no se reúna, se repriman las reuniones, las manifestaciones, que la gente no forme grupos de pertenencia, tiene como objetivo, porque el grupo de pertenencia nos empodera y fortalece nuestra identidad, nos hace fuerte para enfrentar justamente los sentimientos de los que hablábamos, las decepciones, las tristezas, las necesidades, los anhelos no satisfechos, ¿no? Que en todo caso su satisfacción son privilegios de algunos pocos. En su impotencia la gente se pelea entre sí, se maltrata, en vez de unirse, como una forma de descarga. Aquí falta, querida Norma, un proceso de reflexión, de reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas, de tomar conciencia sobre nosotros y sobre la realidad que nos rodea. Lo que Pillon-Rivière llamaba conciencia crítica de nuestra vida cotidiana. Es decir, ¿qué es la conciencia crítica de la vida cotidiana? Es trabajar para desnaturalizar la forma en que vivimos, ya que el sistema imperante lo que busca es naturalizar esas formas de vivir, para que creamos que son así, que nacimos así, que siempre fue así, mientras que lo que está escondiendo es que esas formas son producto de un sistema social, de un sistema cultural y nunca natural. En la medida en que la gente no salga de su ignorancia y pueda reflexionar, el odio y la hostilidad van a seguir en aumento. Porque el sistema necesita este estilo de personas, de ciudadanos y ciudadanas, para poder sostenerse y para poder mantener el sometimiento al que estamos expuestas y expuestos. En relación a nuestros jóvenes, y no solo por supuesto a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos y a cualquier franja etaria que está atravesando este mundo cruel en el que estamos viviendo. Pero hacemos hincapié en nuestros jóvenes porque representan nuestro futuro y lo que más tenemos que cuidar. Los jóvenes hoy carecen de sostenes, se encuentran con obstáculos para estudiar, para trabajar, para establecer lazos afectivos sanos, para desarrollarse, ya que les tocó vivir en un mundo hostil. Surge de allí la vivencia entonces de desamparo, en un mundo que no tolera las diferencias, que las aniquila, donde el otro se transforma en un enemigo por pensar o por sentir diferente. Cuando un joven se siente aislado, sin sentimientos de pertenencia, sin grupos de pertenencia, sin sentir que son necesarios para fortalecer su identidad, cuando se siente aislado, vulnerable, no cuidado, con un sentimiento de resentimiento y de enojo, aislamiento y desamparo. El desamparo los puede llevar muchas veces al consumo de drogas,
¿Para qué a las adicciones? Para anestesiar el sufrimiento, ¿no?, de la crueldad y de la falta de sostén, precisamente. La crueldad del vacío de la realidad que experimentan los lleva, además de poder caer en las adicciones, muchas veces también al suicidio, lamentablemente. Y a veces también al asesinato. Recuerdan que no hace mucho se dio un fenómeno en un colegio donde un joven mató a su compañero, ¿no?, dentro de la escuela. Esta situación no es un hecho aislado de ninguna manera. Es un síntoma. Este síntoma viene a ser lo que llamamos un portavoz, porque viene a denunciar que lo que ocurre dentro de esto, de hecho, ocurre en el espacio, esta escena de una escuela, no ocurre en la calle, sino dentro de una institución. Por eso decimos que viene a denunciar que las instituciones educativas son deficientes, no brindan sostén, acompañamiento, no investigan qué le sucede al estudiante en su proceso de aprendizaje, solo se califica. Sabemos que el grupo primario, ¿no?, los padres biológicos o sustitutos maternos y paternos son el punto de partida y sostén de nuestra posibilidad de ser seres humanos. Pero la institución educativa es el segundo hogar. Debería ser un espacio que acompañe, que sostenga, que guíe, que promueva el trabajo grupal, el encuentro con el otro para aprender, y que pueda albergar los temores, las fantasías, los obstáculos que se le presentan a nuestros jóvenes en el ámbito educativo, en ese proceso de aprendizaje. Villon Rivière, y lo marco porque ha creado perlas, ¿no?, ha creado perlas para poder trabajar todas estas problemáticas. Crea algo maravilloso, ¿no?, cuando funda su escuela de psicología social, que es una técnica llamada técnica de grupo operativo. Es un dispositivo que utiliza reuniendo a la gente, ¿no?, en su escuela. La gente no tenía por qué tener ninguna formación previa, ¿no?, sino para encontrarse con otros, con otras, compartir sus preocupaciones, pensar sobre sí mismos, sobre la realidad que los rodea, ¿no?, acompañados por una coordinación, por un coordinador o coordinadora, ¿no?, que tiene herramientas para coordinar precisamente a un grupo. Y esta técnica consistía no solo en trabajar sobre una temática, sino trabajar sobre nuestros miedos, nuestros temores, nuestros enojos, nuestras frustraciones, cómo nos vinculamos con nosotros, con el mundo. Era un pensarse a sí mismo y pensar al contexto social. Pensar la realidad, lo que antes llamábamos crítica de la vida cotidiana, promoviendo así la formación de grupos, con lazos absolutamente opuestos a los que propone el sistema dominante. Lazos solidarios, cooperantes, afectivos, comprometidos, donde las y los integrantes del grupo se involucran con lo que le pasa al otro, con lo que le pasa a la otra. Se sienten necesarios, necesarias para llegar al objetivo de ese grupo. El grupo se transforma entonces en un instrumento de aprendizaje, de sostén. Fortalece así la identidad, la pertenencia. Al sentirnos necesarios para el logro del objetivo, sentimos que no estamos solos para enfrentar los obstáculos. ¿A qué nos lleva todo esto?
al tomar conciencia de nosotros y de la realidad que nos rodea y de sus reglas, vamos adquiriendo grados crecientes de libertad. Grados crecientes de conciencia van a significar grados crecientes de libertad y empezar a poder transformarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas y al contexto que nos rodea. Poder empezar así a ser protagonistas de nuestra historia. Nos sentimos, estando en ese grupo de pertenencia, identificados entre nosotros mismos, entre nosotras mismas, con el objetivo. Esto para Pillon Rivière significaba promover salud. Es decir, el coordinador o coordinadora hacían consciente lo inconsciente de los integrantes de cada grupo. ¿Por qué detallo la técnica? Porque creo que sería importante que en cada lugar, allí en tu Río Tercero, acá y en toda la Argentina, se promovieran grupos, la formación de grupos que reflexionen sobre la realidad que les toca vivir, acompañados, sí, acompañadas por algún profesional, como puede ser, por ejemplo, un psicólogo o psicóloga social, para poder ayudarlos a descubrir los factores inconscientes que rigen su conducta y acompañarlos en ese proceso de cambio. Con ello se combate el aislamiento, la soledad, el anonimato, el desamparo. Es la fuerza precisamente que se opone a caer en lo que ya hoy estamos inmersos: la apatía, la desesperanza, la frustración, el enojo, la agresión. Divide y reinarás, decía, ¿no? El famoso dicho. Bueno, por eso es que tenemos que volver a unirnos para reflexionar. Hay una hermosa canción, una poesía preciosa de María Elena Walsh. No se las voy a contar todas, pero la pueden buscar, pero que dice algo de esto. Porque el camino es árido y desalienta, porque tenemos miedo de andar a tientas, porque esperando solos poco se alcanza. Valen más 2 temores que una esperanza. Si por delicadeza perdí mi vida, quiero ganar la tuya por decidida. Siempre nos separaron los que dominan. Ánimo nos daremos a cada paso. Ánimo compartiendo la sed y el vaso. Esto es lo que podría sacarnos de la destrucción actual. Esto es lo que hay que reconstruir.